Bienvenidos a Futuro Nuclear, un programa que pretende abordar un debate clave en el devenir de nuestra sociedad y de nuestra vida futura. ¿Tiene cabida la energía nuclear en un modelo energético verde? Y si la respuesta fuera sí, si llegáramos a la conclusión de que la nuclear es una fuente de energía limpia, ¿podemos utilizar la tecnología nuclear para mucho más que para la generación de energía? Hoy vamos a hablar en profundidad de un tema tan relevante como desconocido: las aplicaciones no energéticas de las nucleares que permiten avanzar al mundo. Hay energía nuclear. Hay debate nuclear. Central nuclear. Fisión y fusión nuclear. Reactores nucleares y combustible nuclear. Se ha hablado mucho también del riesgo asociado a la tecnología nuclear. Pero no podemos olvidarnos de la física, la investigación, la tecnología, la industria, la ingeniería o la medicina nucleares. ¿Qué pasaría con todas estas aplicaciones de la ciencia nuclear si renunciáramos a las centrales? Este es el tema que vamos a abordar en los próximos minutos. Y lo haremos con la presencia de una de las voces más importantes y autorizadas de la energía nuclear en Europa. Su nombre es Berta Picamal y es consejera ejecutiva, directora jurídica y directora de Relaciones Internacionales de Foratom, la asociación que representa la industria nuclear en el viejo continente. También estará con nosotros José Miguel Mulet, catedrático de la Universitat Politécnica de Valencia y divulgador científico, que nos hablará de las aplicaciones de la tecnología nuclear en el campo de la agricultura y la alimentación y sus opciones para frenar el cambio climático. Hablaremos con Luis Martí Bonmatí, director del área clínica de imagen médica del Hospital La Fe de Valencia, que nos informará de los últimos avances en el campo de la medicina nuclear, y con Arjan Bos, responsable de isótopos estables de Urenco Nederland, que nos hablará de la importancia de la producción de radiofármacos a nivel mundial. Comencemos, que tenemos muchas cosas interesantes por descubrir acerca de las múltiples y desconocidas aplicaciones de la tecnología nuclear. Aquí empieza Futuro Nuclear. En la medicina nuclear y en los radiofármacos o la radioterapia, en la industria, en la ingeniería aeroespacial, en el arte, en la agricultura, en el control de las plagas, en la alimentación, en el medio ambiente, en la investigación, en el desarrollo de nuevas tecnologías, en la cosmología. No sé si nos hemos parado a pensar en la gran cantidad de campos en los que esta aplicación de la tecnología nuclear es sumamente importante y a veces incluso hasta imprescindible. ¿Estamos en condiciones de renunciar a todos estos avances que hemos conseguido en ámbitos tan importantes y tan diferentes? ¿Hay posibilidades de utilizar tecnologías distintas con idénticos resultados? Este es el punto de partida del programa de hoy. La principal y más conocida aplicación de la tecnología nuclear es la generación de energía eléctrica, pero no es ni mucho menos la única. En la industria, la utilización de isótopos y radiaciones es de gran importancia para el desarrollo y mejora de los procesos, para las mediciones, la automatización y el control de calidad. En la hidrología se emplea también tecnología nuclear. Con los isótopos se pueden investigar las fuentes de aguas subterráneas y determinar su origen, su forma de recarga, si existe riesgo de intrusión o contaminación por agua salada y si es posible utilizarlas de manera sostenible. En la minería se usan sondas nucleares para determinar la física y la química de los suelos, lo que permite saber si un estrato reúne condiciones favorables para albergar minerales o combustibles. En la agricultura y la alimentación se aplica para mejorar la calidad de los alimentos, para crear especies mejor adaptadas y con mayor rendimiento, o para el control de plagas. En la medicina está presente en los radiofármacos, la gammagrafía, la radioterapia, los diagnósticos mediante radioisótopos, la esterilización de equipos médicos y el estudio pormenorizado de las células tumorales. En el arte sirve para la conservación del patrimonio, para datar la antigüedad de las obras de arte y para autentificarlas con técnicas no invasivas. En el medio ambiente se utiliza para detectar y analizar diversos contaminantes.
Y es que la tecnología nuclear va mucho más allá de la generación de energía. Bien, ahora ya tenemos muy claro de qué vamos a hablar hoy, pero antes de entrar en materia queremos escucharos a vosotros, vuestras dudas y vuestras preocupaciones. Y seguro que Paco Suárez, nuestro ingeniero nuclear de cabecera, sabrá daros una respuesta desde su particular observatorio nuclear. Creo que la radioactividad, que es un invento creado por el hombre y algo artificial, no debería estar en contacto con la naturaleza. Sorpresa, el mundo es radioactivo. Hay trazas de radioisótopos en prácticamente todo lo que nos rodea. Conceptualmente, la radiación es, naturalmente, radiación. Y lo mismo da que venga de unas rocas en Galicia o la que utilizamos en radiodiagnóstico médico o incluso las que nos podemos encontrar en el potasio 40 contenido en los plátanos. Lo importante es que cuando utilizamos radiación para usos o aplicaciones beneficiosas para la sociedad, siempre garantizamos que protegemos a las personas y al medio ambiente. Y ahí es donde entra la disciplina de la protección radiológica. Por el mero hecho de vivir en la Tierra, todos recibimos una cierta dosis de radiación cada año, por todo lo que nos rodea. Y vemos que la mayoría, efectivamente, viene de esos materiales, comida, gases que nos rodean y que nos dan cierta dosis. Y solo un 20% se podría atribuir a intervenciones médicas. Un rayo gamma o un neutrón, da igual de dónde vengan. Lo importante es qué hacemos con ello y cómo nos protegemos. Y de hecho, un ejemplo de protección natural nos la ofrece la atmósfera, que nos atenúa toda la radiación cósmica que nos viene del exterior. Así que artificial, nada. Esto es natural y el mundo es radioactivo. Para hablar de todas las aplicaciones de la tecnología nuclear, tenemos con nosotros a una de las personalidades más relevantes de la industria nuclear en Europa. Ella es Berta Picamal, consejera ejecutiva, directora jurídica y directora de Relaciones Internacionales de Foratom. Berta, bienvenida. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Vamos a centrarnos, Berta, en muchos aspectos que queremos comentar y debatir contigo. Pero la primera pregunta creo que es obvia. En una sociedad actual, en el mundo como lo concebimos hoy en día, ¿podríamos prescindir de la tecnología nuclear? La verdad es que la respuesta es no, rotundo. ¿Y por qué? A ver, aparte del hecho de que la energía nuclear produce la electricidad, un cuarto de la electricidad que se consume actualmente en Europa proviene de la electricidad nuclear. La nuclear también está aplicada en muchos otros campos de la sociedad, tanto en medicina como en industria, como en muchas otras aplicaciones de las que la gente realmente no sabe mucho. Pues Berta, precisamente ese es nuestro trabajo ahora mismo, ¿verdad? Darles a conocer a toda la sociedad esas múltiples aplicaciones. De hecho, vamos a ir hablando de ellas. ¿Cuáles serían las más, digamos, más relevantes, las que se aplica hoy en día la tecnología nuclear? Para mí, una de las más relevantes, evidentemente, y es para el bienestar de la sociedad, es la aplicación de la nuclear en el mundo médico. Pero no solo eso, sino que también tenemos otras aplicaciones en industria y en lo que en un futuro será muy conocido como la producción del hidrógeno, pero también está en alimentación, en agricultura, en exploración espacial, es decir, una multitud de aplicaciones que realmente son poco conocidas. Bueno, pues vamos a adentrarnos en ellas. De hecho, si te parece, fíjense que dentro de todas esas múltiples aplicaciones de la tecnología nuclear que nos acaba de comentar Berta, nos gustaría detenernos en las que afectan precisamente, como comentabas, a la agricultura y al medio ambiente, por precisamente la importancia que tienen hoy en día en nuestro presente y en el futuro, que tienen todos estos dos campos para nuestro planeta. Vamos a enmarcar esta cuestión. Las aplicaciones de la tecnología nuclear en la ganadería, la agricultura, la alimentación y el medio ambiente son muchas más de las que imaginamos. Por ejemplo, Camerún usa la tecnología nuclear en sus programas de reproducción ganadera. Y al cruzar dos razas locales de ganado, los agricultores triplicaron los rendimientos de la producción de leche. En Benín, con técnicas que facilitan la fijación de nitrógeno al suelo, lograron aumentar un 50% el rendimiento del maíz y reducir en un 70% la cantidad de fertilizantes utilizados. Mientras que en Kenia, programando el riego a pequeña escala, los agricultores masái también duplicaron el rendimiento de los vegetales usando un 55% menos de agua.
En México, Estados Unidos y Guatemala llevan utilizando durante décadas la tecnología nuclear para prevenir la propagación de la mosca mediterránea de la fruta. La técnica implica la cría en masa y la esterilización de insectos macho, que después se liberan sobre áreas infestadas de plagas. Así eliminan gradualmente las plagas establecidas e impiden la introducción de especies invasoras de una forma más segura para el medio ambiente y la salud humana que los plaguicidas convencionales. Las técnicas nucleares también se usan en más de 50 países para mejorar la inocuidad de los alimentos. En definitiva, el sector agrícola utiliza tecnología nuclear para adaptarse al cambio climático al aumentar la eficiencia del uso de los recursos y la productividad de una manera sostenible. La agricultura y la ganadería, y por ende la alimentación y el medio ambiente, son los pilares del futuro del planeta y también de la raza humana. Así que, Berta, vamos por partes. ¿Qué papel juega la tecnología nuclear en el campo de la agricultura? Evidentemente, la agricultura es uno de los temas más interesantes porque lo que se está intentando hacer es luchar contra la infestación de parásitos y, por ende, llegar a erradicar las plagas que existen en muchos sitios y sobre todo en el mundo, en los países donde hay más calor, donde es mucho más crítico, eso se está consiguiendo. ¿Y si lo trasladamos al campo de la alimentación? ¿Qué papel juega en este caso? Es también, evidentemente, para mí todo me parece muy interesante, pero en la alimentación lo que se está consiguiendo es que, por ejemplo, los alimentos tengan una duración de conservación mucho más larga por la irradiación que tienen. Y cuando se piensa que entre el 25 y el 30% de las cosechas, por ejemplo, se dan a perder porque simplemente se estropean antes de que lleguen a ser consumidas por el simple hecho de no estar bien conservadas, con la nuclear también se consigue mantener un ciclo de conservación mucho más largo, que eso evidentemente para el futuro del planeta y de la alimentación en general es primordial. Lo cierto es que sí que estamos descubriendo que son francamente imprescindibles. Hablemos de cuáles son las principales líneas de investigación que se están llevando hoy en día en el mundo de la industria nuclear en Europa, Berta. La verdad es que las líneas de investigación en el mundo de la industria se pueden equiparar también a lo que se está haciendo en Europa, en las instituciones igualmente. Hay un programa de investigación nuclear dentro del Tratado Euratom y las principales líneas de investigación son en cuanto a seguridad nuclear, en cuanto a gestión de residuos, en cuanto a protección radiológica, pero evidentemente también entran todos estos campos de los que ya hemos estado hablando antes: medicina, industria, hidrógeno, todas las aplicaciones en el campo de la agricultura y de la alimentación. Es decir, que realmente todas estas líneas de investigación están abiertas, continúan abiertas y tienen que continuar abiertas. Mira, si te parece, Berta, ha llegado el momento de escuchar precisamente a una de las voces más autorizadas en cuestiones relacionadas con el medio ambiente que estábamos comentando, de esas aplicaciones. Vamos a hablar con José Miguel Mulet. Él es catedrático de biotecnología de la Universitat Politécnica de Valencia. Él es divulgador científico y autor, además, del libro Ecologismo Real. A él le vamos a plantear si es posible ese futuro ecológico con la aportación de la tecnología nuclear. Hay muchísimas aplicaciones de la tecnología nuclear en, por ejemplo, investigación. No solo investigación destinada a la agricultura o a la fisiología vegetal, sino también investigación sobre la genética en general. Por ejemplo, los estudios clásicos que nos permitieron saber cómo se duplicaba el ADN, cómo se conservaba el ADN después de una duplicación, son estudios que se han hecho con isótopos radioactivos. Todos los estudios de estabilidad de proteínas se han hecho con isótopos radioactivos. Todos los estudios de expresión de genes, originalmente la única técnica que había era marcar el ADN con fósforo 32. Todas las técnicas que se han utilizado durante mucho tiempo de mutagénesis inducida, que consiste en inducir mutaciones al azar en el genoma de una planta o de un animal para encontrar nuevas variedades, se han hecho utilizando tecnología nuclear. Y esto es una cosa tan frecuente y tan normalizada que posiblemente la mayoría de las variedades de naranjas, de frutas y de cereales que encuentras en el supermercado se han hecho utilizando esta técnica.
Otra utilidad de la energía nuclear es la esterilización y la conservación de alimentos. Es una técnica que te permite, sin utilizar productos químicos que pueden dar problemas principalmente de sabor o de olor, hacer que un alimento, digamos, matar todos los microorganismos que podrían hacer que ese alimento no se conservara bien y aumentar la vida útil de los alimentos. La irradiación, a pesar de su mala fama, es una tecnología que sigue utilizándose, sigue funcionando muy bien y se utiliza principalmente para alimentos muy concretos que no tenemos otras técnicas para su conservación, por ejemplo las especias. Precisamente lo comentábamos con Berta al inicio de la conversación. Otra de las aplicaciones más importantes de la tecnología nuclear es la que se aplica en ramas tan importantes de la medicina como la oncología, la cardiología, la neurología, la neumología o la pediatría. Además, los profesionales sanitarios utilizan técnicas de diagnóstico como los radiofármacos o los radioisótopos y se aplican múltiples tratamientos de radioterapia. Berta, ¿podríamos hacernos una idea en estos momentos de cuántos usuarios, digamos, cuánta gente podría estar en el mundo hoy utilizando ahora mismo la medicina nuclear? Pues son cifras bastante impresionantes porque actualmente hay 40 millones de personas anualmente que están usando o están beneficiándose de estos actos médicos en los que los isótopos, los radioisótopos que mencionabas, son indispensables e imprescindibles. De estos 40 millones, 10 están en Europa. Y el crecimiento anual de este tipo de tratamientos es de un 5%, es decir, que cada año hay un 5% más de gente en el mundo que tiene que usar o que se beneficia de estos actos médicos nucleares. Y si hablamos de patologías, ¿cuáles son las que se suelen tratar o radiodiagnosticar con la medicina nuclear? Sí, tú misma lo has dicho antes, hay muchas aplicaciones en la medicina, pero evidentemente la que más se sabe, la que más se conoce y la que más impresiona por los resultados que da es en la oncología, es decir, los tratamientos, pero no solo de tratamientos, sino también el diagnóstico de todo tipo de cánceres se consiguen gracias a la medicina nuclear. Pero un dato que también escapa a mucha gente es que las radiografías, que a veces incluso exigimos cuando vamos a un médico que se nos hagan, no podríamos tenerlas si no fuese por la energía nuclear. Un dato que escapa a mucha gente. Algo tan básico y tan usual, ¿verdad? Exactamente. Como esa radiografía y de ahí a todas las múltiples aplicaciones hoy en día en patologías tan complejas como puede ser la oncología. Vamos a dar unas pinceladas, en caso del alcance precisamente de la medicina nuclear en España. Atentos. Actualmente, en España existen 187 unidades de medicina nuclear que realizan anualmente unos 900.000 procedimientos diagnósticos y unas 30.000 aplicaciones terapéuticas. La tomografía por emisión de positrones, más conocida como PET, que es una técnica no invasiva de diagnóstico capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano, se utiliza ya en más de 60.000 estudios de diagnóstico. En España tenemos 35.500 instalaciones de radiodiagnóstico, en las que se realizan 34 millones de exploraciones anuales, ya que un 80% del diagnóstico médico se basa en pruebas de imagen. También contamos con 155 instalaciones de radioterapia, y es que el 70% de los pacientes oncológicos recibe radioterapia a lo largo de la evolución de su enfermedad. Pero más allá del diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la tecnología nuclear se utiliza para esterilizar los equipos médicos, conocer procesos biológicos mediante trazadores o estudiar los caracteres de las células tumorales. Berta, ¿y si se lleva a cabo el plan de desmantelamiento? ¿Eso significa el desmantelamiento de las centrales nucleares? ¿Eso significa que se acaba también con la medicina nuclear? ¿O estaríamos hablando de conceptos que pueden funcionar de manera independiente? A ver, si se desmantelan los reactores de investigación, sí se acaba con la medicina nuclear, porque son los reactores que producen esos radioisótopos de los que hablábamos antes. Lo que es evidente es que los reactores de investigación están enfrentándose actualmente a los mismos retos que los otros reactores de producción eléctrica, es decir, falta de inversión para nueva capacidad, así como posibilidad de alargar la vida útil de esos reactores
y eso es necesario, es realmente algo que no nos podemos permitir si tenemos que continuar beneficiándonos de lo que habíamos dicho antes. De todos los avances tecnológicos en materia de medicina nuclear, pero podríamos seguir investigando, incluso avanzando a nivel tecnológico en el campo de la nuclear sin reactores. ¿Habría una alternativa? A ver, no hay... Mi respuesta será quizá un poco contradictoria, porque, a ver, no es que haya alternativa, pero sí que se puede continuar investigando en nuclear, porque no todas las investigaciones que se hacen actualmente es en un reactor, pero sí que se necesitan también los reactores para continuar investigando. Bueno, pues nos quedamos con esa respuesta porque ahora mismo, fíjate, en el mundo occidental desarrollado, las técnicas de diagnóstico y de tratamiento pues, se han vuelto pues, tan habituales, tan fiables y tan precisas que aproximadamente 1 de cada 3 pacientes es sometido a alguna forma de procedimiento radiológico terapéutico de diagnóstico. De ello precisamente vamos a hablar ahora con Luis Martí Bonmatí. Él es director del área clínica de imagen médica de la fe. La imagen médica, ¿no?, que engloba la radiología y la medicina nuclear, desde hace aproximadamente 30 años, con la digitalización y el desarrollo tecnológico, ha cambiado enormemente la forma en la que se diagnostican las enfermedades, ¿no? Hemos pasado de ver alteraciones muy llamativas en las radiografías de tórax a ver cambios sutiles, ¿no?, que nos dicen lo que padecen los pacientes, y gracias a ello podemos intervenir de forma mucho más rápida y precoz, curando entidades y enfermedades que antes pasaba mucho tiempo sin saber que existían. Antes los diagnósticos se establecían por sospecha, ahora se establecen por conocimiento. Antes se pensaba que tal vez había algo que no funcionaba bien, ahora se sabe con exactitud qué es lo que está mal dentro del cuerpo humano. Pero eso incluso en entidades que antes no se podían diagnosticar ni conocer, ¿no? Todo el sistema nervioso central, todo lo que sucede dentro del cerebro necesita de la imagen, ¿no? Lo que sucede dentro del hígado, necesitamos la ecografía, la resonancia, el TAC, el PET, con el atrapamiento metabólico para ver dónde están las lesiones y las alteraciones. Casi el 80% de los procesos diagnósticos se basan en la imagen médica como la prueba de verdad, como la que nos dice qué es lo que está sucediendo. Pero las técnicas nucleares también permiten, ya que esos isótopos están en la lesión, poder tratar la lesión a través de la energía que liberan los isótopos. Y eso lo conocemos como teranóstica, que es una mezcla entre terapia y diagnóstico. Y es tal vez la técnica de tratamiento focalizado, tratamiento preciso, no solo de la lesión, más avanzada en desarrollo en los últimos años. La medicina nuclear es enormemente útil por esta capacidad que tiene de identificar células tumorales o receptores anómalos, y sin esa capacidad muchas enfermedades no podrían diagnosticarse ni seguirse. Cada vez estamos generando esa información con una cantidad, ¿no?, de isótopos o de energías tan bajas que no suponen ningún riesgo relevante para los pacientes ni los profesionales. Arjan Bosch es el responsable de isótopos estables de Urenco Netherlands y nos encantaría hablar con él para profundizar un poco más sobre la producción de los radiofármacos. Arjan, ¿qué papel está jugando precisamente la tecnología nuclear en la producción de los fármacos, de los radiofármacos?
La tecnología nuclear desempeña un papel importante en la producción de radiofármacos. En primer lugar, existen las instalaciones de radiación. Tenemos reactores de alto flujo, tenemos aceleradores de partículas que se utilizan para la producción de radioisótopos médicos, que se usan para diagnóstico y para tratamientos. Y también tienen su función en la radioquímica. Una vez ha tenido lugar la producción del radioisótopo, a menudo este necesita ser purificado, necesita etiquetarse con un compuesto concreto. Ahí es donde es importante la radioquímica. Estas son las dos tecnologías importantes que se utilizan para la producción de radiofármacos. Ariane, ¿es posible avanzar en medicina sin la tecnología nuclear? Yo creo que no. Creo que la tecnología nuclear tiene una función muy importante en el desarrollo de la medicina y, desde luego, en medicina nuclear. Por ejemplo, recientemente hemos visto que se han introducido nuevas tecnologías para la producción de radioisótopos médicos importantes. En Estados Unidos, por ejemplo, varias empresas han desarrollado tecnologías nuevas como apoyo para la producción de isótopos médicos. Y creo que en el futuro veremos muchos más avances en tecnología nuclear que podrían ayudarnos a hacer medicina nuclear aún más específica para hacer frente a enfermedades y crear mejores herramientas de diagnóstico. Ariane, muchísimas gracias por acompañarnos en Futuro Nuclear. Todavía quedan muchas cuestiones que tratar en Futuro Nuclear, pero antes vamos a hacer una pequeña parada para escuchar qué es lo que le preocupa a la gente en torno a la energía nuclear. Las centrales nucleares aumentan el riesgo de cáncer y es muy peligroso vivir junto a ellas. Es importante que dejemos claro que, en absoluto, veréis, cuando los seres humanos decidimos utilizar la radiación de forma artificial, es porque tenemos muy claro que nos va a dar un mayor beneficio que perjuicio. Es por esto por lo que necesitamos que cuando construimos centrales nucleares o medicina nuclear o utilizamos técnicas radiológicas en industria, es porque nos vamos a beneficiar enormemente de ello. Si esto fuese cierto, jamás instalaríamos centrales nucleares. Veréis, la forma que tenemos nosotros de cuantificar si podemos o tenemos facilidad para vivir cerca de una central nuclear es que tenemos planes de vigilancia radiológica ambiental. Medimos el agua, medimos el césped, medimos los animales, medimos productos alimenticios, pero es que además también hacemos estudios epidemiológicos cerca de las centrales nucleares. Con todo y con eso, recordad que tenemos una férrea legislación a nivel de seguridad y de dosis para saber exactamente cuál es la dosis que recibe el público en las inmediaciones de una central nuclear. Para que os hagáis una idea, vivir cerca de una central nuclear, como un año más o menos, no te va a dar más radiación que comerte un plátano, gracias a que los plátanos tienen potasio 40, ese isótopo que nos hace hacer esta comparativa. Así que recordad, no es peligroso vivir en una central nuclear, a menos que estés todo el día hinchándote a plátanos. Ha llegado el momento de conocer un poco mejor cómo funcionan los reactores de investigación, que son sustancialmente distintos, como hemos venido hablando, de los reactores de potencia, que son los que se instalan en las centrales nucleares para la generación de la energía. ¿Es así? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, efectivamente, lo estás diciendo bien. Una de las diferencias más importantes es evidentemente el tamaño. Son mucho más pequeños y sobre todo la potencia. Es una potencia mínima, incluso a veces inexistente. Y se dedican a la investigación física, ciencias fundamentales, de materiales y, como hemos comentado hasta ahora, para la producción de esos famosos radioisótopos para la medicina. En el mundo hay actualmente unos 220 en 53 países, pero no tenemos ninguno aquí en España. No hay ninguno en España. Mira, si te parece, nosotros lo que hemos hecho es precisamente un pequeño resumen informativo para que a nadie se le escape nada al respecto de este tema. Vamos a verlo. Los reactores de investigación son reactores nucleares pequeños, que se usan principalmente para producir neutrones, a diferencia de los reactores nucleares de potencia, que son de mayor tamaño y se emplean para generar electricidad. Los reactores de investigación presentan un diseño más simple, funcionan a temperaturas inferiores, requieren mucho menos combustible y, por lo tanto, generan muchos menos residuos. Dada su importante función en la investigación y el desarrollo, muchos de estos reactores se encuentran en campus universitarios e institutos de investigación. Existe una gran variedad de diseños de reactores de investigación y una gama aún más amplia de aplicaciones.
Los neutrones producidos por los reactores de investigación se emplean para producir radioisótopos de uso médico y para irradiar materiales, a fin de desarrollar reactores de fisión y fusión, entre otras aplicaciones. Berta, ¿y en España contamos con centros de investigación nuclear? No hay un reactor de investigación, pero sí que hay centros de investigación. Está el CIEMAT, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. También está el conocido CSIC, los dos evidentemente muy conocidos y reconocidos tanto en Europa como en el resto del mundo, pero también hay otros centros de investigación en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, sin olvidar evidentemente todos los departamentos de investigación y ciencia de las distintas universidades en España. Berta, ¿hay tanto desconocimiento en Europa con respecto a la investigación nuclear como lo hay en España? La verdad es que la población en general, tanto en Europa como en el resto del mundo, es muy variable. Ciertos países, cierto es que la población parece estar como mucho más informada. En los países nórdicos es el caso, por ejemplo. Y lo que sí que es cierto es que no debemos parar nunca de informar, de acercar la tecnología nuclear a la población en general. La divulgación se ha mejorado muchísimo, pero todavía tenemos que hacer más y sobre todo acercarnos a los jóvenes. Realmente es uno de los sectores de la sociedad que tiene que saber exactamente qué es, para qué sirve y en qué les puede ayudar en un futuro. O sea, falta conocimiento y ¿cuál es la percepción que crees que se tiene en un ámbito europeo sobre la tecnología nuclear? En esa pregunta también el conocimiento de la gente va muy ligado a la aceptación o al revés, la aceptación ligada al conocimiento. Y también distintos países tienen distintos porcentajes de aceptación de la energía nuclear. Cuanto más se explica, más se entiende y más se acepta, porque se derriban esos mitos que se creen que existen en torno a la energía nuclear. O sea que, como decía antes, la información, la divulgación son indispensables para que la aceptación de la nuclear sea mucho más alta. Es precisamente el trabajo que estamos haciendo ahora, ¿no? Divulgar, informar, hablarle a la sociedad de todos esos múltiples usos de la propia energía nuclear. ¿Hay más aplicaciones reales hoy en día que podríamos comentar? Bueno, sí, hemos hablado evidentemente de la energía nuclear en medicina, hemos hablado de la energía nuclear en alimentación, en agricultura, pero la exploración espacial, por ejemplo, es una de las cosas en las que también se aplica la nuclear, y en otras cosas mucho más prácticas, como el tratamiento de plásticos, que es, como sabéis, y reducción de plásticos. Es uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos actualmente como sociedad. La energía nuclear también puede ayudar en eso. Berta, para terminar, ¿cuál es para ti el futuro de la industria nuclear? A ver, para mí el futuro de la industria nuclear, de la energía nuclear, tiene que pasar por un apoyo de las políticas aplicadas en cuanto a materia energética, que tienen que ser consistentes, coherentes y con una visión a largo plazo. Y entonces veo un futuro brillante. Se tiene que poner dentro del contexto de la seguridad del suministro, del cambio climático, de la independencia energética. Y entonces sí que tenemos que continuar luchando para que exista, para que nos responda a lo que nosotros necesitamos. Hay futuro nuclear y por eso estamos hablando de él. Berta, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, en esta experiencia, en este recorrido por la tecnología nuclear y por los usos y las aplicaciones que tiene al margen de la generación de energía. Creo que ahora tenemos unos cuantos datos, ¿verdad?, para poder formarnos una opinión sobre la necesidad de seguir contando con la energía nuclear en el presente y sobre todo en el futuro inmediato. Aunque aún nos quedan muchos aspectos que tenemos que analizar escrupulosamente y además con objetividad en este futuro nuclear. Así que les espero. Hasta pronto.